Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el Domingo del Corpus, en el ciclo C. Lo primero que me gustaría es acopiar un poquitito estos 3 años de reflexión acerca del Corpus. Hemos hecho un caminito, un trabajo, aunque lo empezamos en un ciclo C, pero yo voy a rehacer el caminito desde el ciclo A, porque en realidad la liturgia está pensada como ese camino que va transversalmente del ciclo A, B, C. Y le he dado 3 nombres al misterio eucarístico según cada uno de los ciclos, ¿no? Entonces en el ciclo A meditamos un aspecto del misterio eucarístico que es su aspecto carnal. El misterio eucarístico como expresión y como manifestación de la verdadera carne del Señor. No es una apariencia, no es una evocación, no es un hacerme pensar en el cuerpo de Cristo, sino que realmente en la Eucaristía se me presenta y entro en comunión con su carnalidad. Ciclo A. En el ciclo B hemos explorado el aspecto más ritual, lo llamé el misterio ritual de la Eucaristía. La Eucaristía como celebración de una comunidad en torno a aquel que la preside y la realiza como comunidad. Entonces ahí leemos la institución de la Eucaristía. Es el único de los 3 ciclos en los cuales leemos el Evangelio de institución de la Eucaristía, el ciclo B. Y en el ciclo C, aunque fue con el que iniciamos esta reflexión, pero me interesa mostrar que es el ciclo C, que es el tercero de esta serie, porque desde mi punto de vista es el final de un camino eucarístico. La Eucaristía, el misterio eucarístico, acaba en la prandialidad, en el banquete compartido. La Eucaristía logra eso que los hombres no conseguimos, que es sentarnos todos juntos, no de a 4 enfrente de los otros 4, sino todos juntos a compartir este alimento donado por Dios, ¿no? Entonces la prandialidad, el aspecto de banquete que tiene la Eucaristía, muy bien expresado en el Evangelio del ciclo C por medio de la escena de la multiplicación de los panes. Fíjense qué riqueza, ¿no? Cómo nos va mostrando, yo lo llamaría irisaciones, aspectos, iluminaciones del misterio eucarístico. Ninguno de estos es el misterio eucarístico, son todos, son caras, facetas. En el ciclo C, además, se nos presenta una figura que no se desarrolla en realidad en el conjunto de las lecturas. Se nos presenta en la primera lectura y en el Salmo. Una figura que tiene una importancia decisiva en la comprensión del misterio eucarístico, que es la figura de Melquisedec. Se la deja allí en realidad. En el ciclo litúrgico tenemos una solemnidad específica, una fiesta específica, que es la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. La tuvimos hace poquito, primer jueves después de Pentecostés. Es una fiesta de origen español y que realmente explora este misterio, el misterio de Jesucristo como sacerdote. En el ciclo C del Corpus apenas se lo menciona, pero trae los 2 únicos textos del Antiguo Testamento donde aparece la figura de Melquisedec. Entonces me gustaría profundizar en este sillón bíblico en esa figura de Melquisedec. ¿Qué significa? ¿Por qué está ligada al misterio eucarístico? ¿Y qué nos puede aportar como figura para comprender mejor a Jesús y a la Eucaristía? Como les digo, bueno, aunque el nombre de Melquisedec nos es familiar a todos, lo asociamos inmediatamente al sacerdocio de Cristo, pero eso es efecto de un único texto, de Carta a los Hebreos. Porque en realidad el personaje de Melquisedec es un personaje totalmente marginal en el Antiguo Testamento, no tiene la menor importancia, aparece solo en 2 textos que son justamente estos 2, Génesis 14 y Salmo 110, 109 en la liturgia.
y desaparece ahí, no se menciona más en ningún texto del Antiguo Testamento. Y de repente, Carta a los Hebreos hace toda una reflexión en torno a esta figura, en el capítulo 7. Lo va incorporando en la carta, un par de menciones antes del capítulo 7, y luego en el capítulo 7 de Carta a los Hebreos se hace toda una reflexión comparando, más que comparando, mostrando el sacerdocio de Jesús en transparencia con el sacerdocio de Melquisedec. Y luego sí comparando el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno, con el sacerdocio levítico, un sacerdocio temporal, pasajero. Y entonces así entra este personaje en nuestra reflexión teológica. Como les digo, marginal en el Antiguo Testamento, pero adquiere una importancia enorme en nuestra comprensión de Jesús. Para poder entender por qué ocurre esto, hay que darse cuenta de una cosita, que a lo mejor no nos damos cuenta con facilidad. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos la Eucaristía, obviamente Eucaristía, la misa, sacerdote, por lo tanto la Eucaristía para nosotros está naturalmente unida al sacerdocio. De hecho lo imaginamos a Jesús en la última cena un poco sacerdotalmente. Pero lo cierto es que en todo el Nuevo Testamento no se dice que Jesús sea sacerdote. En ninguno de los textos eucarísticos que tenemos se menciona el sacerdocio de Jesús, ni se sugiere el sacerdocio de Jesús. El único texto en todo el Nuevo Testamento que habla del sacerdocio de Jesús es precisamente Carta a los Hebreos. El único texto. Es verdad que en el Apocalipsis, ya mencioné cuando estábamos en el ciclo pascual, mencioné que el Apocalipsis tiene más de una línea, digamos, de lectura y que precisamente una de las más importantes es su línea litúrgica, ritual. Se puede decir que en cierto sentido el Apocalipsis nos enseñó a celebrar la misa, porque nos mostró la liturgia celestial, modelo en la cual se toma la liturgia terrestre, ¿no? La nuestra busca ser imitación de la liturgia celestial. Entonces, en el Apocalipsis se sugiere, pero se sugiere, no se dice en ningún momento, que la figura de Jesús es una figura sacerdotal. Y de hecho aparece representado sacerdotalmente al inicio del libro, en la primera visión en donde aparece Cristo. Pero no se dice en ningún momento, al contrario, en realidad Jesús en el Apocalipsis es el objeto de ese culto eterno, ¿no? Es el Cordero eternamente degollado, que está al lado del trono, en fin. No se dice que él sea sacerdote. Entonces el único texto en donde se asocia la obra de Jesús al sacerdocio es en Carta a los Hebreos. Yo diría que Carta a los Hebreos se da cuenta de algo fundamental, y que es que la comprensión de Jesús era deficiente, fallaba, faltaba un aspecto si no encontrábamos el modo de expresar que Jesucristo no es solo ofrecido, ni solo se ofrece, sino que además es el oferente, el que hace el acto de ofrecer a Dios su humanidad y con ella toda la humanidad. Ahora bien, ¿por qué los primeros cristianos no reflexionaron sobre el sacerdocio de Jesús? Y es algo que parece bastante claro, ¿no? Es decir, si Jesús se ofrece al Padre, entonces al ofrecerse está actuando como oferente, está actuando sacerdotalmente, ¿no? ¿Por qué los primeros cristianos fueron como dejaron de lado ese tema? Bueno, decir que Cristo es sacerdote, en cierto sentido, es traer toda la ley del Antiguo Testamento de nuevo. Se puede decir que toda la ley de Moisés gira en torno a la realidad sacerdotal del pueblo de Israel. De hecho, se lo dice así, el corazón del Pentateuco, de estos 5 libros, el núcleo del Pentateuco es el libro del Levítico, es decir, la ley sacerdotal por excelencia, ¿no? Y cuando se dice cuál es el objeto
de Dios al crearse este pueblo es crear un pueblo sacerdotal. Así que, claro, decir que Cristo es sacerdote es volver a traer toda esa ley que trabajosamente se había conseguido mostrar cómo Cristo superaba la ley, rompía la dinámica de la ley y de una manera totalmente nueva. Y entonces, claro, afirmar que es sacerdote trae eso de nuevo. Carta a los Hebreos encuentra la solución. Descubre que el sacerdocio de Jesús no es un sacerdocio según la ley antigua. Es una nueva clase de sacerdocio. Y para expresar esa nueva clase de sacerdocio, acude a la figura de un sacerdote totalmente marginal en el Antiguo Testamento, como es Melquisedec. ¿Qué cosas son marginales en Melquisedec? Bueno, primero, su aparición. Aparece en el capítulo 14 del Génesis, de una manera realmente aparece del aire. Se dice que es rey de Salem. Salem es Salem, además de querer decir paz, es la terminación de la palabra Jerusalén, y es un apócope que se utiliza en la Biblia para referirse a la ciudad de Jerusalén. Así que, en realidad, en Génesis aparece por ese motivo, aparece para mostrar que ya desde la vida del propio Abraham, Jerusalén tuvo algo que ver. Entonces, Abraham sale en campaña, la única vez que sale en batalla Abraham, y por supuesto, como es un héroe en todo, también es un héroe en la batalla, y entonces el rey de Salem, este sacerdote, le sale al encuentro y ofrece al Dios Altísimo pan y vino, y Abraham le da el diezmo, es decir, se muestra la piedad de Abraham. Es un relatito ejemplar, mínimo, son unos pocos versículos, es todo lo que leemos aquí, son 4 versículos, 3 versículos, 18 al 20, de Génesis 14. Eso es todo lo que se dice de Melquisedec en Génesis. Ya les digo, es un personaje marginal para mostrar algo sobre Abraham, no sobre el sacerdocio de Melquisedec. Se quiere mostrar la piedad de Abraham, se quiere mostrar que él ya en algún momento estuvo vinculado a Jerusalén. Jerusalén va a ser conquistada muchísimos siglos después, pero ya desde el origen, digamos, ya desde las primeras correrías de Abraham, Jerusalén tenía algo que ver con el pueblo elegido. Ese es el objeto de esta narración en Génesis. Pero precisamente, una de las cosas que se espera de un sacerdote es que tenga genealogía. Claro, para ser sacerdote en Israel había que presentar la carta genealógica, sin poder remontarse a la tribu levítica con certeza. Ya bien que ellos habían pasado un exilio, con certeza y pureza de sangre, no se podía ser sacerdote. De hecho, muchos perdieron el sacerdocio por ese motivo, por haber perdido la genealogía. Entonces, claro, mostrar aquí un sacerdote que ni es de la tribu sacerdotal de Israel, ni tiene una genealogía, por eso el autor de Carta a los Hebreos va a remarcar sin padre ni madre, o sea, no tiene genealogía, es como otra forma de sacerdocio. Claro, Jesús ¿en qué momento puede ser sacerdote de esa misma manera que Melquisedec? Por la resurrección. En la resurrección Él es instaurado en una vida eterna y penetra en el santuario, igual que el sacerdote levítico penetraba en el santo de los santos y se ponía en la presencia de Dios. Jesús, por la resurrección, penetra en el santuario y está en la verdadera presencia de Dios. Por lo tanto, realiza lo que hace un sacerdote, en el modelo bíblico, pero lo realiza sin genealogía. Su vida es totalmente nueva. Carta a los Hebreos quiere mostrar que se puede expresar el sacerdocio de Jesús sin necesidad de volver a traer toda aquella ley. Toda aquella ley tenía que ver con un mundo que estaba a la búsqueda de Dios.
el sacerdocio de Jesús nos presenta un mundo religioso que no está a la búsqueda de Dios, sino que ya ha sido encontrado por el propio Dios. Por eso se ocupa muy vehementemente Carta a los Hebreos de mostrar que en esa caravana que va hacia el Santo de los Santos están incluidos los creyentes. El sacerdote Jesús no solo ofrece las peticiones de los hombres, sino que lleva consigo a los hombres hacia el Santo de los Santos. Cuando Carta a los Hebreos medita sobre el sacerdocio de Jesús, encuentra que una propiedad esencial que lo distingue del sacerdocio según la ley es que ese sacerdocio de Jesús es exclusivo, no es un sacerdocio repetible. Es una idea muy importante y que creo que es una idea que nosotros tenemos que meditar muy fuertemente, tanto los sacerdotes como los que no somos sacerdotes. Tenemos que tener presente eso. Nuestra fe no implica cantidad de sacerdotes, muchos sacerdotes, sino uno solo, Cristo. Todos los sacerdotes que comprende nuestra iglesia y nuestra vida cristiana son expresión encarnada de ese único sacerdote, como lo dice nuestra teología, ¿no? Cuando decimos que el sacerdote actúa in persona Christi. Lo que pasa es que no basta tenerlo como enunciado teológico, hay que convertirlo en realmente una manera de relacionarse con Jesús en su sacerdocio. Es Jesús el sacerdote y es Él el que ofrece y el que nos ofrece junto con Él eternamente al Padre. El sacerdote ministerial le ofrece, le da a Jesús la posibilidad de realizar en este tiempo aquello que es su obra eterna, su ofrecimiento al Padre. Entonces el sacerdote ofreciendo en la persona de Cristo pan y vino, realiza en el plano del tiempo y en el plano de nuestra tierra, digamos, realiza aquello que Jesús está realizando eternamente ante el Padre. Yo creo que si, además de ser un enunciado teológico, fuera para nosotros un enunciado vital, un enunciado del corazón, saber que nuestra fe necesita un único sacerdote, yo creo que se evitaría mucho clericalismo, ¿no? Se evitaría mucha mala comprensión de lo que es la estructura de ofrecimiento de nuestra fe. Realmente la Eucaristía no es una ofrenda al estilo del Antiguo Testamento, no es una ofrenda para ver si aplacamos a una divinidad siempre llena de ira, sino al contrario, es aquello que el Cristo ya resucitado presenta ante el Padre y nos da a nosotros para que podamos entrar en comunión con Él. Fíjense cómo el misterio prandial, el misterio de banquete y de comunión, se funde con el misterio sacrificial, con el misterio ritual de ofrecimiento al Padre. Bueno, muy bien, espero que con esta reflexión haber aportado un poquitito sobre esa figura de Melquisedec tan misteriosa, tan enigmática y tan llamativa. Nos vemos la semana que viene.